Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Capensis Plantas Carnívoras. En esta ocasión hablaremos de nepentes, o también conocidas como plantas jarro o plantas copa de mono. Conoceremos sus cuidados, sus posibles inconvenientes en el cultivo y cómo solucionarlos. Sin más que añadir, comencemos. Las nepentes son plantas que pertenecen a la familia de las Nepenthaceae. Existen unas 80 especies, además de variedades de híbridos de origen natural u hortícola. Estas se dividen en especies de tierras bajas o lowland, que son de clima cálido y constantemente húmedo en zonas lluviosas, como por ejemplo la Nepenthe albomarginata, la Nepenthe ampularia, la Nepenthe bicalcarata o la Nepenthe rafflesiana. Y también existen de tierras altas o montañosas, o también conocidas como Nepenthes highland. Las espectaculares Nepenthes montañosas se encuentran en terrenos más altos, donde las noches son mucho más frescas, como por ejemplo la Nepenthe edwardsiana, la Nepenthe lowi, la Nepenthe towaica o la Nepenthe villosa. Las nepentes son plantas carnívoras aptas para el cultivo en interior, o mejor aún, en invernadero, ya que algunas de ellas, y depende de la adaptación que le brindes, soportan o no el sol directo de las horas de la mañana y de la tarde. Se debe evitar siempre el sol directo en las horas centrales del día, o cultivarlas bajo una malla de sombreo de un 50% aproximadamente. Las plantas jóvenes y las no trepadoras forman rosetas en el suelo, mientras que las trepadoras desarrollan largos tallos leñosos. Las hojas son bastante grandes y en sus extremos tienen un cordón más o menos largo, tras el cual se desarrolla la trampa jarro. Los jarros, de formas y colores variados, suelen ser alargados y tienen una tapa inmóvil en la parte superior. Esta evita que los líquidos digestivos se diluyan demasiado, y dos molduras, más o menos desarrolladas según la especie, que recorren la parte delantera de los jarros. Segrega un dulce néctar en la parte superior de la jarra. El insecto, seducido por ese néctar, se adentra en ella, sin posibilidad de retroceso, debido a la acción de los pelillos curvos que recubren la capucha y que apuntan hacia el interior. Al caer, el insecto será degradado por los enzimas digestivos del interior de la jarra. Existen nepentes como la Nepenthe rajá, cuyos jarros pueden llegar a tener 40 centímetros de largo y hasta 4 litros de volumen. En ellos se han encontrado incluso restos de pequeños animales vertebrados, debido a que al querer alimentarse de su néctar, resbalan y caen al interior ahogándose. Esto lo aprovecha la trampa para dar más nutrientes a la planta y así poder generar más jarros. Las nepentes no se autopolinizan, ya que a diferencia de otras plantas carnívoras, las flores masculinas y femeninas se encuentran sobre plantas distintas, siendo las masculinas las productoras del polen. Tienen pequeños capuchones amarillos. La longevidad de las nepentes depende de los cuidados que le brindes. En casa donde la humedad no es constante y no pueden tener una humedad alta por varias razones, no llegan a sobrevivir unos cuantos meses y en muy pocas ocasiones no evolucionan sus jarros. Sin embargo, en un espacio adecuado, con buena humedad ambiental y donde se pueden estar regando constantemente, su vida se alargará hasta unos 5 años. Algunas especies de tierras bajas son fáciles de cultivar, mientras que otras son bastante difíciles, sobre todo las especies montañosas. El principal problema del cultivo es la alta humedad exigida por todas las especies y el tamaño que pueden alcanzar. Estas especies
Se suelen encontrar en floristerías o viveros como plantas colgantes decorativas, aunque se pueden plantar en terrarios o macetas como las demás plantas carnívoras. No soportan el sol directo. Como dije anteriormente, debe ser difuminada o indirecta, con una malla de sombreo del 50%. Si no dispone la planta de una luz suficiente, los péndulos perderán su color y no sacará jarros. El sol directo también secará los jarros e incluso las hojas. Según la altura a la que vive en la naturaleza, las nepentes toleran temperaturas variables. Para las especies de tierras bajas, temperaturas constantes entre 20 y 30 grados centígrados durante todo el año. Para las especies montañosas, temperaturas alrededor de 25 grados centígrados de día y por debajo de 15 grados centígrados de noche. Las especies montañosas son sensibles al calor excesivo. Algunas nepentes aceptan temperaturas mínimas de 8 a 10 grados centígrados, al igual que las formas híbridas comúnmente expuestas en el mercado. En el caso de las especies más tropicales, la mínima nocturna debe ser de 15 grados centígrados. Durante el día, la temperatura no debe descender de los 21 grados centígrados y de los 24 o 25 grados centígrados en invernadero. Las nepentes no son plantas que hibernan. La humedad ambiental tiene que ser muy elevada, imprescindiblemente una humedad constante por encima del 70%, por lo que se aconseja el cultivo en terrarios o invernaderos. Si no se mantiene esta cantidad de humedad, los jarros de las nepentes no se producirán del todo bien. Se deben vaporizar con mucha regularidad las hojas en función de la temperatura ambiente. Más o menos cada 3 o 4 días se debe mojar el suelo a su alrededor y también se debe colocar en sus proximidades un cuenco grande con agua. Necesitan de un sustrato bien aireado y con un pH alrededor de 6. Un ejemplo serían fibras de sphagnum con una mezcla de materiales gruesos como corteza de pino. Otra receta es la formada por fibras de sphagnum, turba rubia, perlita, hidrapomes, roca volcánica, vermiculita, corteza de pino y carbón a partes iguales. Otra es una parte de turba de sphagnum, una parte de corteza fina, una parte de perlita y otra de vermiculita. Un sustrato adecuado sería el compuesto por 40% turba rubia, 40% perlita y 20% vermiculita. Los contenedores o materas siempre deben tener agujeros. No existe una fórmula de sustrato establecida. Todo depende de tu zona y también de tu experimentación. Lo que sí es indispensable es que el sustrato esté muy bien aireado. Mantendremos siempre el sustrato húmedo. Las raíces de las nepentes no permiten estar encharcadas, ya que tienden a pudrirse, por lo que es aconsejable regarlas por arriba y no con método de bandeja como las demás plantas carnívoras. Se debe regar por pulverización, es decir, no se deben encharcar. El método de estancamiento no es muy adecuado para estas plantas, o solo si es muy moderado. Lo ideal es regar por nebulización cada cierto tiempo. También se puede tener debajo de un recipiente con agua que al evaporarse humedezca las hojas y el sustrato, o debajo de las bandejas de riego de las demás plantas carnívoras si es que tienen centro a ver. Se debe dejar que el sustrato se seque ligeramente en invierno si la temperatura de la habitación es inferior a 16 grados centígrados. También se debe regar exclusivamente con agua libre de cal, o en su defecto un agua muy poco mineralizada, con un pH de 7. También se debe cuidar la temperatura del agua. Esta debe ser al menos equivalente a la de la habitación. A las nepentes no es preciso abonarlas. Las plantas satisfacen sus necesidades de nitrógeno gracias a los insectos que capturan. Algunos pulgones y cochinillas
viven como parásitos de las plantas que padecen sequía o están debilitadas por abonos demasiado ricos en nitrógeno. Estas plantas toleran mal los insecticidas comerciales, por lo que es mucho mejor eliminar las primeras cochinillas frotando las hojas con un algodón empapado en jabón de Marsella. La reproducción se puede dar de varias maneras, por ejemplo por semillas. Para plantar las semillas se necesita un sustrato húmedo. Dejarlas también en un lugar donde haya alta humedad ambiental, una luz brillante y una temperatura de 21 a 29 grados centígrados en el caso de las nepentes de tierras bajas y de 10 a 21 grados centígrados en el caso de las de montaña. Al cabo de unas 6 semanas germinarán. Cuando posean 2 o 3 hojas, se podrán trasplantar a una maceta mayor. También se pueden reproducir por separación de hijuelos, que es la manera como les voy a explicar. Para esto necesitamos tener listo un sustrato bastante aireado, quizá con un poco de turba rubia, perlita, arena de sílice o cuarzo, quizá también piedra pómez triturada, corteza de pino, entre otros. Pasaremos ahora a humedecerlo muy bien. En este caso, utilizaremos estas finas hebras de coco que nos ayudarán a que las raíces no queden encharcadas. Lo primero que haremos es usar las hebras que pondremos en la parte inferior de la matera. Esta matera debe tener orificios de drenaje. Posteriormente, aplicaremos hasta la parte superior de la matera el sustrato antes mencionado. Ahora, con la ayuda de nuestros dedos, haremos un pequeño agujero en el sustrato, ya que en este pondremos un poco de musgo. Este musgo que estoy usando no es sphagnum, sin embargo, es apto para las nepentes, ya que es inocuo y les ayuda a guardar mucho la humedad. Este musgo lo ubicaremos en el agujero antes mencionado hasta la parte superior, y en este es donde plantaremos posteriormente nuestra planta. Ahora, con mucho cuidado, retiraremos la planta de la matera. También retiraremos un poco del sustrato tratando de desnudar la raíz. Y buscamos el punto nuevo de crecimiento. Y con firmeza retiraremos el hijuelo. Tengamos en cuenta que estos en su mayoría no salen con raíz, ya que están directamente pegados a la madre, y la raíz la genera esta. Ahora, con un poco de fungicida orgánico procederemos a impregnar o rociar un poco la parte de corte y plantaremos sobre el nuevo sustrato. Debemos rociarla abundantemente con agua destilada. Posteriormente,
La ubicaremos en un sitio en el que no le dé la luz directa del sol, pero sí mucha luminosidad, y eso sería todo. No olvidemos rociarla todos los días por arriba, incluso también en las hojas. La humedad debe ser constante. Y bueno amigos, espero que estos consejos hayan sido de su agrado. De ser así, no olviden darle like y compartirlo. Suscríbanse a mi canal. Síganme en mis redes sociales que dejaré en la descripción y nos vemos en una próxima ocasión para conocer este maravilloso mundo de las plantas carnívoras. Hasta pronto.